Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en el aula 3, en la parte 1 de esta hermosa aula número 3. Buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Vero? Sí, muy contento, seguimos avanzando, estamos en el aula 3, que hemos eh, dividido en dos partes. Tenemos entonces aula 3, parte 1 y parte 2. Interesantísimo, interesantísimo, porque estamos entrando en lo que es el coaching nutricional. Así es que un saludo a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos eligen siempre, y seguimos avanzando en profundización de nuestra formación. Así es, Rolando. Estamos entrando en la parte más interesante, digamos, ya en esta tercera aula, hablar de coaching específicamente y bueno, con todo lo que se viene en esta aula. ¿Querés que te cuente el temario de esta aula? ¿Que los cuento a Por todos? favor, por favor, nos contás de qué vamos a estar hablando en esta aula número 3. Aula número 3, parte 1, vamos a hablar de coaching nutricional. ¿Qué es el coaching nutricional? ¿Cuáles son sus beneficios y la importancia que tiene el coaching nutricional en nuestras vidas? Vamos a hablar sobre la figura del coach y del coachee en lo que es la nutrición, ¿no? Específicamente. Vamos a hablar de preguntas poderosas, declaraciones poderosas para el peso saludable y la vida sana. Y vamos a hablar de coaching nutricional. Más allá de una dieta milagrosa, es un estilo de vida sana y saludable. Así que los temas de esta aula número 3, parte 1, realmente son muy, muy interesantes. Fantástico, fantástico, fantástico. Así es que podrías decirnos qué es el coaching nutricional, porque muchas veces escuchamos, es una palabra que está muy de moda hoy en día, el coaching nutricional. Así es que, ¿qué es el coaching nutricional, Vero? Bueno, sabemos que el coach, en realidad el coaching, es un proceso de acompañamiento. Y el coaching nutricional es un proceso de acompañamiento pura y exclusivamente diseñado y definido para acompañar todos los procesos de salud y nutrición en un plano que tengan que ver con enfermedades, con bajar de peso, o por qué no, simplemente porque nosotros queremos tener una vida saludable, empezar a consumir alimentos sanos. Entonces desde este lugar el coach nutricional va a acompañar a las personas para que trabajen sobre los dominios del cuerpo, las emociones, el lenguaje. Aquí hay una pequeña diferencia, digamos, en lo que es el coaching ontológico y cómo acompañarlo, porque en el coaching nutricional vamos a acompañar y a guiar a las personas por un nuevo camino, identificando los obstáculos, potenciando sus motivaciones. El coaching nutricional tiene esa particularidad que más que ser un acompañamiento, es una guía en la vida del paciente, y los procesos de coaching nutricional, aprovecho para ir adelantándole, no es solamente un proceso de 4 o 5 sesiones, es un proceso que puede llegar a llevar quizás 5 o 6 meses o algunos durante varios años más también. Así es que el coach nutricional se convierte junto con los profesionales de la salud en una guiada, por así decirlo, de personas que nos van a acompañar en esta situación. Excelente, excelente. Excelente, maravilloso. La otra pregunta que siempre se nos hace y siempre surge es, ¿el coaching nutricional sustituye al nutricionista y al médico? Bueno, un poquito como lo que veníamos hablando anteriormente, el coach nutricional de ninguna manera va a sustituir al médico. De hecho, con esta formación, las personas se van a formar como coaches y expertos en nutrición, pero no van a ser muy cerca profesionales de la salud. Simplemente vamos a ser personas entrenadas para determinada área en esta área de la nutrición, con conocimientos básicos con respecto a todos los temas clínicos, porque vamos a trabajar en equipo como un complemento con el médico,
con el nutricionista, con los naturópatas y con todas aquellas personas que elijan vivir de una manera diferente. El coach nutricional de ninguna manera va a sustituir a ningún profesional de la salud, simplemente vamos a ser coaches preparados en temas específicos de nutrición. Qué genial. Aclarado entonces la pregunta que muchas veces nos llega, entonces, esto es muy interesante. Entonces, el médico tiene sus competencias y también los nutricionistas también tienen sus propias competencias. ¿Es así, Vero? Así es. Cada uno de estos profesionales tiene competencias para evaluar, para diagnosticar a nivel clínico o endocrinológicamente al paciente. El nutricionista va a realizar una prescripción dietética, es decir, va a valorar esta dieta. A través del coaching nutricional lo que vamos a hacer es lograr que este vínculo entre la clínica y la nutrición puedan fusionarse a través de entendimiento de cuáles han sido esos obstáculos. Vamos a acompañar al paciente a que adopte una actitud diferente para que sea determinante, para que pueda conseguir realmente un cambio en la alimentación. De todas maneras, algo que también es muy lindo aclarar en primer lugar es que el médico va a diagnosticar el sistema inmunológico de la persona, el sistema físico y endocrinológico. A su vez, el nutricionista va a proveer la alimentación que esa persona esté necesitando y el coach va a unir esas dos profesiones acompañando a que el paciente concrete lo que se le ha propuesto. Lo ideal es que esta persona logre un estilo de vida saludable y no solamente para aquellas que quieren participar, también para aquellas personas que por alguna razón han tenido que cambiar sus hábitos alimentarios, ya sea por ejemplo porque han tenido diabetes y necesitan dejar de consumir azúcar. Una persona mayor, después de haber vivido toda su vida consumiendo azúcar, dejarla de un día para el otro, puede significar un caos emocional. Entonces, en ese lugar es donde va a estar el coach para hacerle ver qué es lo más importante para su vida y qué es lo que él va a elegir para tener una vida diferente. Así que bueno, es muy interesante lo que va a hacer el coach en conjunto con los clínicos y con los nutricionistas o con cualquier médico naturista. Excelente. Y bueno, tenemos entonces lo que es el proceso, el coach y el coachee en el proceso. ¿Qué es lo primero que se hace, Vero, dentro del proceso entre el coach y el coachee? Como hablábamos, vamos a generar un acuerdo entre el paciente y el nutricionista con el tiempo. Esto nos va a llevar a poder definir un objetivo concreto, muy específico. En este coach vamos a buscar pequeñas satisfacciones, muy pequeñas, dado a que estamos sobre la salud de la persona y podemos llegar a generar un daño que puede ser irreversible. Entonces, vamos a buscar un objetivo concreto, definimos a través de la entrevista de admisión que se hace junto con el paciente o con el coachee y con toda la historia clínica que lo lleva a nuestra consulta y a querer tener una nueva forma de alimentación o construir nuevos hábitos. En primer lugar, cuando tengamos el objetivo concretamente definido, vamos a trabajar sobre la motivación del cliente. Vamos a buscar que el cliente encuentre en sí mismo esa necesidad de cambio, ese quiebre, como lo llamamos en el coaching. No hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, vamos a buscar que esa persona sepa cuál es su verdadera necesidad. Trabajar la motivación para el éxito de su proyecto. En tercer lugar,
vamos a buscar también junto con el cliente y el coach fortalecer esos beneficios que él va a tener a través de este proceso. La meta, ¿no? Si la logra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo logro ese objetivo después de determinadas sesiones de coaching a través de un trabajo personal, interno? ¿Qué va a pasar? El paciente va a darse cuenta automáticamente de que va a tener. Entonces, desde ahí vamos a complementar esta formación basada en los beneficios que va a tener este nuevo trabajo para su vida. Excelente. ¿Qué más hacemos? Dentro de lo que es, bueno, trazar el objetivo y encontrar la motivación y los beneficios, vamos a descubrir cuáles son las barreras, cuáles son esas barreras que lo han llevado a no tener éxito en procesos anteriores. En este caso vamos a empezar por hablar de si alguna vez el paciente ha tenido algún proceso de cambios, ha elegido hacerlo, si le ha ido bien, si ha practicado, si se ha sentido bien, si ha estado a gusto, porque lo principal en el coaching nutricional es encontrar a cliente del coaching que realmente desee lograr lo que se ha propuesto. El coaching nutricional nos encanta, porque en el coaching nutricional cada uno de los clientes y de los pacientes son protagonistas de sus vidas, son los expertos en su vida, solamente cada una de las personas va a saber cuál es su necesidad, qué es lo que quiere lograr, porque eso lo va a llevar a sentirse muchísimo mejor, porque lo va a llevar a tener un estilo de vida totalmente saludable. Lo que buscamos siempre como coaches es la plenitud, es estar haciendo y estar siempre felices y contentos en cada momento, más allá de cada una de las circunstancias que la vida nos presente. Así que cada una de las personas sabe qué es lo que necesita. Realmente en el coaching nutricional vamos a fijar pequeñas metas, unas metas muy pequeñitas. Por ejemplo, definir una pequeña acción. En el caso, viendo a un ejemplo clásico, una persona que no puede seguir consumiendo azúcar por su diabetes, entonces, por prescripción médica, lógicamente, le vamos a preguntar, ¿qué acción puedes comenzar a hacer hoy para llegar a este objetivo? Y esa acción, vamos a apuntar a que el cliente diga, bueno, yo en lugar de colocar 4 cucharadas de azúcar, voy a colocar una sola. Entonces, un poquito, ir revirtiendo sus hábitos y también proponerle algunas alternativas, porque ahí es donde está estos expertos en nutrición. Vamos a conocer cuáles son las alternativas, con qué podemos reemplazar el azúcar. Estuvimos hablando también que podemos reemplazar el azúcar con stevia, por ejemplo. Entonces, este conocimiento del coach nutricional va a poder decir, sin darle sin guiarlo directamente a que lo haga, le vamos a proponer una alternativa. Le vamos a decir, bueno, no puedes consumir azúcar, veamos qué es lo que podés consumir, con qué le podemos reemplazar. Entonces, abrir el abanico de posibilidades. Fantástico, fantástico todo esto, Vero. Entonces nos diferenciamos nosotros por hacer partícipe al coachee, al paciente en su proceso. No es como otras disciplinas, por así decirlo, entonces en donde el paciente llega y se le da algo escrito, prescrito, esto y esto haces y esto no haces y punto. Entonces no somos así, entonces trabajamos en la transformación del ser. Qué importante es ser un coach. Excelente, excelente, excelente. Entonces, todo esto entonces estamos trabajando con el coachee a través de las preguntas, a través de guiar de repente sutilmente con los conocimientos, con las distinciones que tenemos también, pero el coachee es el protagonista de su propia vida, ¿sí? Entonces esto es algo fantástico y también nos diferencia entonces de las demás formas entonces de abordar la salud, ¿sí?
Bien, qué más tenemos, Vero, para compartir? El proceso del coaching, como del coaching nutricional específicamente, que vamos a revelar las múltiples opciones como posibles estrategias de mejora, tanto en el ámbito nutricional de la persona, como en lo que hace referencia al estilo de vida. Porque si nos remitimos a la frase de que somos lo que decimos y lo que comemos, entonces, ¿qué estamos comiendo? Así es que es un estilo de vida totalmente diferente. Hay muchas más opciones de las que en un primer momento crees que hay y es cuestión de indagar y buscar más allá de lo evidente. Siempre vamos a acompañar a un coachee que vaya un poquito más allá de lo que se propone. Rolando y gente que nos están escuchando y que están siguiendo esta clase tan atentamente, les contamos que vamos a trabajar sobre las creencias, sobre la actitud y finalmente vamos a preparar junto con el nutricionista un plan alimentario totalmente personalizado. ¿Por qué? Porque, para resumir un poquito, lo que va el coach nutricional se destaca del coach tradicional, del coach ontológico, por generar acuerdos de trabajo interdisciplinarios con el sistema alimentario. Entonces, este equipo va a estar conformado y comunicado constantemente y al final de cada proceso se va a ir evaluando a cada uno de los seres que consulten, de los clientes y coaches, porque nosotros como coaches o expertos en coaching nutricional no estamos facultados para emitir ningún tipo de prescripciones ni de dietas. Excelente, excelente, excelente. Entramos. La parte que quiero que nos cuentes y que le cuentes a todos, el tema de las preguntas poderosas. Preguntas poderosas que podemos aplicar dentro del proceso del coaching. Correcto, correcto, correcto. Las preguntas poderosas son los estímulos conversacionales que usamos en este diálogo con el coaching. Son aquellas preguntas, aquellas interrogantes sencillas, potenciadoras, que ayudan a generar un autoconocimiento, una reflexión, un análisis profundo de lo que estamos haciendo, de nuestras pequeñas acciones diarias. Por ejemplo, en este caso del coaching nutricional, muchas veces el coach dice, no, yo no como mucho, pero resulta que no se da cuenta, porque anda picoteando de a poquito y resulta que comió un montón. Entonces, a través de las preguntas poderosas, entonces, ¿qué comiste hoy? ¿Y qué más? Y entonces ahí van surgiendo y entonces el coachee también entra en el darse cuenta, tiene su quiebre después entonces para poder generar esas acciones concretas para poder lograr ese cambio, ¿sí? Entonces, como bien ya lo estabas mencionando al principio, para empezar con el coachee, tenemos las preguntas de admisión, como cuál es el motivo que le trae a la consulta. Entonces le preguntamos si ya llegó a visitar a un médico, a un nutricionista, qué te dijo, qué le dijo el nutricionista al médico, qué te gustaría lograr, qué debes modificar o cambiar para ir a tus logros, a quién debes recurrir, a quién deberías pedir ayuda, y cosas así. Entonces son las preguntas básicas. Luego tenemos los datos antropofísicos, las medidas, entonces, que se incluyen. Le vamos a proveer una fichita, ¿verdad, Vero? Entonces, para poder anotar esos datos tan importantes para poder ver entonces el antes y el después. ¿Es así, Vero? Vamos a compartir junto con este módulo una pequeña ficha de admisión donde vamos a colocar el nombre, la edad del paciente, cuál es su perspectiva, cuál es su situación de la salud, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus primeros quiebres, y ahí vamos a ir teniendo una especie de historia de coaching nutricional de nuestro paciente.
para promover este proceso, porque en el proceso del coaching, permiso por agregar esto en este momento de la formación, el proceso del coaching nutricional, a veces los procesos se caen, el cliente hace un quiebre y deja de asistir y suelta la dieta, se olvida, no la quiere seguir. Es un enemigo del aprendizaje dentro del área del coaching que también vamos a trabajar. Entonces, como coach, nos vamos a tener que volver a esa historia clínica, recordarle a nuestro cliente cuáles fueron los específicos señales del principio para que retome el proceso del Para coaching. retomar, sí, 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 sí. Genial, genial, genial. Estas preguntas, lógicamente, que tenemos acá para compartir son simplemente a modo de ejemplo. Ya cada coach, entonces, con su coachee va a ir sacando aquellas preguntas poderosas para poder actuar. Esto es una modo de ejemplo también que vamos a estar teniendo en el módulo para que podamos tener marcos referenciales para las preguntas, ¿sí? Entonces, preguntas que invitan al coachee a decidir sus objetivos, porque estamos recordando que el coachee es el partícipe activo, ¿sí?, en su proceso de transformación, ¿sí? No es que le presentamos todo algo prescrito, algo que tiene que seguir, sino hacemos juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? Metas que te has planteado, ¿qué quieres? Preguntas que invitan a visualizar el futuro, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿O cómo te verías con 10 kilos menos? ¿Cómo te sentirías? Preguntas así, entonces, que vamos haciendo para que el coachee, entonces, vaya autoanalizándose, llegue a una autorreflexión, a un autoconocimiento, y a partir de ahí pueda salir entonces objetivos claros, acciones concretas para seguir entonces a través de estas preguntas, ¿sí? ¿Qué te gustaría hacer? Todas estas preguntas, preguntas que crean posibilidades, ¿qué pasaría si pudieras tal cosa? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría si no hubiera límites para tal cosa? ¿Cómo sería el futuro, en este caso, tu salud? ¿Cómo te sentirías? Podríamos involucrar también la parte familiar, ¿cómo se sentiría aquella persona allegada a ti, tu pareja, tus hijos, tu madre, tu padre? ¿Cómo se sentiría tu madre al verte de esta forma? Todas estas cositas, entonces, estas preguntas poderosas activan la parte, entonces, de la mente, hace que se expanda la conciencia y aparezcan respuestas que ayudan a tomar decisiones importantes más adelante a través de las acciones. Preguntas que sacan a la luz de las limitaciones, qué te lo impide, qué te está interponiendo en tu camino, las limitaciones que encontrás. No, yo no puedo dejar el azúcar. ¿Por qué? Hay cierta adicción, pero ¿por qué hay esa adicción? Y vamos profundizando y vamos trabajando esta parte. Preguntas que profundizan en los sentimientos, las emociones, cómo te sientes, cómo te hace sentir. Entonces, todo esto son preguntas referenciales que podemos profundizar más adelante. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? Preguntas que hablan de la situación actual. ¿Dónde te encuentras? De 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con tu salud? Con tu forma, con tu estilo de vida relacionado a la alimentación, por ejemplo, cuáles son las características de tu situación actual, cómo te sentís en este momento, y preguntas así, entonces, que vamos realizando al coachee. Preguntas, por ejemplo, que nos hablan de las próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Así como bien mencionaste, entonces, sobre el ejemplo del azúcar. Entonces, ¿qué emociones te ayudarían a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a la próxima sesión? Entonces, todo esto, preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tenés? Y ahí justamente hablaste entonces de la opción al azúcar, que tenemos endulzantes más naturales. Hablamos en este caso de la stevia, o de la miel de abeja, o de del azúcar orgánico, el azúcar mascabo, y todas estas opciones
y alternativas más saludables. Entonces, todo esto profundizamos en las preguntas poderosas. Preguntas para pedir permiso cuando vamos a intervenir. Entonces, puedo interrumpirte, entonces puedo decirte lo que me dice mi intuición, o puedo aportarte mi mirada sobre este punto. Entonces, son maneras que usamos para pedir permiso y para profundizar, para que el coachee entre más adentro. Preguntas que evocan escenarios ideales, cuál sería el mejor resultado. Entonces, preguntas que hablan del peor escenario, qué es lo peor que podría haber sucedido o lo peor que te puede pasar. Entonces, y vamos trabajando en estas preguntas poderosas. Preguntas sobre éxitos pasados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evocar un éxito pasado se aplica entonces para que podamos utilizarlo ahora en el presente, y eso se transforma entonces en un éxito futuro. Entonces es muy importante evocar entonces recuerdos sobre éxitos pasados. Preguntas que añaden metáforas útiles, todo esto entonces son muy, pero muy importantes para seguir trabajando entonces con el coachee. Preguntas que invitan al cambio, a cambiar de perspectiva, al cambio de mirada, a cambiar el observador. Entonces, preguntas para desestructurar la forma de pensar del coachee. En este caso estamos hablando de los paradigmas. Preguntas que invitan a elegir, entonces para entrar entonces en una elección. Resolver conflictos, aceptarlo, o resignarte, ¿qué preferís? Son preguntas entonces que hacemos, preguntas que ayudan a iniciar la sesión, ya al comenzar entonces una sesión. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué quieres trabajar hoy? Son preguntas entonces que vamos haciendo y compartiendo entonces con el coachee, porque tenemos que recordar que el coachee es el protagonista principal, ¿sí? Nosotros estamos acompañando ese proceso de transformación, ese momento de quiebre, para que aparezcan nuevos resultados, ¿sí? Entonces, preguntas que ayudan a tomar conciencia de que te das cuenta. Esto es para el darse cuenta. De que eres consciente ahora que estuviste mencionando estos temas, sobre el punto que se estuvo expresando, explayándose, de que te das cuenta ahora, de que eres consciente ahora. Y bueno, soy consciente de mi adicción al azúcar, de mi adicción a la sal, que estoy abusando con la sal o con el azúcar o con cualquier otro elemento. Entonces, bueno, ya soy consciente de eso. ¿Y cuál sería el próximo paso? Entonces, ¿cómo te gustaría sentirte? Bien, ¿qué tenemos en cuenta, Vero? Mira, fantástico todas las preguntas que nos compartís para nosotros en ese momento que nos encontremos con el libro. Realmente que la mayoría de las veces todas las preguntas deben ser abiertas. En el coaching no vamos a hablar del qué sería, qué querés, qué será, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, concreto, corto, concretísimo, porque eso es lo que genera el quiebre en el coaching, es lo que le genera darse cuenta y sentir. Así que en el coaching, lo hemos hablado en el coaching ontológico, lo vamos a retomar un poquito. Acá es un tiempo en palabras sencillas, el momento en el que una persona deja de decir, basta, hasta aquí estoy. A partir de ahora quiero cambiar, quiero bajar de peso, quiero acostumbrarme a no comer azúcar, quiero acostumbrarme a comer alimentos saludables, a comer frutas, a comer verduras, porque hay muchísimas personas que van a ayudar a nuestros lugares de trabajo buscándonos con un sinfín de quiebres. Entonces, bueno, esos son los quiebres, esas pequeñas cositas de decir, basta, quiero cambiar, quiero algo diferente para mi vida. Vamos a hablar también dentro de esta aula que ya nos queda, estamos cerquita de operaciones poderosas, así que como nos hablando, ¿querés contarnos los 3 postulados del coaching ontológico así como para ir adentrándonos en el coaching?
Correcto, correcto. Bien, recordamos un poquito entonces los postulados del coaching ontológico, ¿sí? Y entonces los tres postulados básicos, entonces que interpretamos los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos al lenguaje como generativo, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Entonces desde el coaching ontológico decimos que el lenguaje puede ser descriptivo y el lenguaje generativo. Entonces esto es importante ¿para qué? Para hacer una declaración poderosa. Esto más adelante podrían preparar una ficha o podríamos darle eso también a nuestro coachee, una ficha para que el coachee sea el protagonista en esto, entonces en su declaración poderosa, ¿sí? Entonces acá ponen yo, fulano de tal o fulana de tal con nombre y apellido, elijo ser esbelto y saludable, ¿sí? Elijo comer cada vez más sano, elijo comer más frutas crudas, elijo comer más verduras crudas, y vamos profundizando en esto entonces a través de la declaración poderosa, ¿sí? Luego de la declaración poderosa que tenemos entonces también una técnica de lo que llamamos que acompaña, que es la sinergia, es decir, utilizar varios elementos que tienen una convergencia hacia un objetivo para que sea más poderoso, más fuerte. Entonces esta es una técnica utilizada en PNL, ¿sí? Programación neurolingüística, pero que tenemos que tener en cuenta la comunicación con el subconsciente, que es muy importante. Entonces preparamos una figura en una cartulina que represente la salud, que puede ser de color naranja, verde, algo que nos pueda llevar al subconsciente a una comunicación. Colocamos una foto anterior nuestra de cómo nos gustaría ver, cómo éramos antes, o de repente si no tenemos, podríamos fabricar una foto, una figura de alguien, podríamos sacar figura. Hoy en día es muy fácil debido a la herramienta tecnológica del internet, entonces podríamos conseguir esa figura que nos resulte ideal para cada coachee o para cada quien desee utilizar. Entonces tiene que tener esa resonancia con la figura que vamos a usar para una comunicación para el subconsciente. Tenemos que tener en cuenta que el subconsciente se comunica por imágenes y por emoción. Entonces, imágenes y emociones tenemos que estar utilizando. Lo preparamos la figura, miramos eso entonces y empezamos a sentir esa sensación como si fuese que ya logramos en el tiempo presente que estamos ahora. Esto va a ser porque mi situación, eso es la brecha que decimos en el coaching. Entonces, mi situación actual ahora y mi situación ideal. Entonces, esa brecha. Pero yo ya me siento como si fuese que ya lo logré. Entonces, esto es muy importante y miro la figura y empiezo entonces a utilizar las declaraciones poderosas. Entonces esto es muy importante. Luego entramos ya entonces en la etapa final para redondear todo lo referente entonces a esta magnífica aula del aula número 3, parte 1. Entonces hablamos entonces que del coaching nutricional, más allá de la dieta milagrosa, es un estilo de vida sano, ¿sí? No es que buscamos entonces lo milagroso, lo rapidito, hago una dieta por un mes, por 15 días, me queda bien el vestido para la fiesta de fin de año, para esto ahí, después vuelvo a lo mismo, sino buscamos una transformación, entonces buscamos un estilo de vida. Entonces, más allá de la píldora, del polvito mágico, de la faja, porque muchas veces la gente quiere seguir comiendo y quiere poner una faja y quiere solucionar de esa manera. Entonces, todo esto entonces es un estilo de vida lo que estamos dando como una propuesta. Y tenemos en cuenta también entonces la respiración, tenemos en cuenta la alimentación consciente, el ejercicio consciente, el manejo del estrés, la maestría emocional, el trabajo interno, el de ser cada vez mejor persona. Todo esto entonces estamos también utilizando como herramientas del coaching nutricional y la alimentación consciente. Y esto es lo que proponemos en nuestra formación, Vero. El coaching nutricional y alimentación consciente busca
que cada una de las personas que lleguen a nosotros sea protagonista de su vida, que sepa que es un proceso que lleva su tiempo, que la magia la van a encontrar dentro de ellos mismos, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro qué maravilloso es poder ir buscando pequeñísimas metas y que sean objetivas, que se concreten y que la persona logre eso. Porque, por ejemplo, vamos a llevar un ejemplito pequeño. Hay personas que, por ejemplo, no pueden atarse los cordones de sus zapatillas. Entonces, qué importante, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tratar esta semana de practicar y ir movilizándose le va a ayudar a esa toma de conciencia, de darse cuenta que quizás no puede agacharse por una mala alimentación, porque tiene algunos efectos de nuevo, porque de repente hay alguna situación para revertir en lo clínico que tenga que ver con algunos huesos y ese tipo de patologías también, entonces lo va a llevar a la toma de conciencia simplemente pensando en que quiere atarse los cordones. Mira qué simple y qué mágico que puede llegar a resultar. Así que vamos a trabajar en esta área del coaching nutricional en mágicas, pero con objetivos concretos y que se van a cumplir sin duda. Así mismo es. Es algo fantástico realmente. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿no? Redondeando todo esto. Así es que damos muchas gracias a toda la gente entonces que nos acompaña, que nos elige siempre y que está sosteniendo el proceso de transformación, que es muy, pero muy, muy importante. Así es que muchas gracias de mi parte, gracias a ti también, Vero, gracias a toda la gente que nos acompaña. Así es que le vamos a esperar en la siguiente aula, lo cual es entonces el aula número 3, parte 2. Muchísimas gracias, Rolando, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, por seguir esta formación y por engancharse junto con nosotros en pos y en busca de una vida más plena y saludable. Nos vemos en la clase número 3, parte 2, con todo un tema espectacular relacionado con las emociones, hablando de varios temas muy, muy interesantes para ya después comenzar a transitar el tema número 4, con algunos tips que tienen que ver con las necesidades nutricionales. Así es que, un gusto saludarles, nos vemos en la clase número 3, parte 2. Gracias.